Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo estos arrolladitos de atún. Una receta como siempre súper simple de realizar, lleva muy poquititos ingredientes, quedan con un sabor riquísimo, así que vamos a prepararlos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una cebolla bien grande, y si no tienen una cebolla grande, hacen como hice yo, utilizando cebollas chiquititas, y las vamos a picar bien chiquititas. También vamos a necesitar un pedazo de morrón colorado. Yo aproximadamente usé una cuarta parte de un morrón y también lo vamos a picar bien chiquitito. Cuando tengamos este paso listo, vamos a tomar una sartén, la vamos a poner al fuego, le vamos a agregar un poquitito de aceite, el morrón que habíamos picado y lo vamos a dejar cocinando apenas un ratito. Ahora sí, vamos a agregar las cebollas y las vamos a dejar que se cocinen hasta que estén bien transparentes, que estén bien cocidas. Mientras las cebollas se están cocinando, vamos a tomar un tomate. Acá pueden utilizar tomate redondo o tomate perita y lo vamos a cortar bien chiquitito. Si no pueden consumir el tomate con cáscara, lo que pueden hacer es pelarlo. A nosotros en casa nos gusta así con piel y todo, así que yo lo voy a dejar con cáscara, pero si ustedes no lo pueden consumir con cáscara o les hace mal, recuerden de pelar el tomate. Cuando nuestras cebollas estén bien cocidas, le vamos a agregar el tomate y lo vamos a dejar que se cocine hasta que el tomate se deshaga un poquitito. Si te gustan los arrolladitos, te invito a que mires estos dos videos que te voy a dejar los enlaces acá arriba. En el canal hay unos arrolladitos de espinaca que salen espectaculares y si te gusta la calabaza, no te puedes perder estos arrolladitos de calabaza que te aseguro que te van a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando el tomate se comience a deshacer, le vamos a agregar 2 latas de lomitos de atún al natural. Las latas de atún que yo estoy utilizando son de 170 gramos cada una. Y lo vamos a integrar todo muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente y si te animás, la banderita del país de donde me estás mirando. Cuando lo tengamos bien integrado, llega el momento de agregarle los condimentos, así que le vamos a poner una cucharadita de sal, un poquitito de pimienta, un mix de hierbas, pero también le queda muy bien a este relleno, un poquitito de orégano. Una vez que le hayamos agregado todos los condimentos, lo vamos a integrar todo muy bien. Cuando lo tengamos todo bien integrado, lo vamos a dejar que se enfríe por completo. Cuando el relleno esté bien frío, llega el momento de armar nuestros arrolladitos o nuestros pañuelitos. Así que lo que vamos a necesitar va a ser el relleno de atún que habíamos preparado, unos pedazos de queso cremoso y tapitas de empanada. Acá si quieren pueden comprar las tapitas de empanada ya hechas y si no pueden hacer las tapitas de empanada del canal, que acá arriba les voy a dejar 2 opciones. Unas que son unas tapitas de empanada hechas con aceite y si no también hay una masa de empanadas integrales. Una vez que hayan decidido con qué tapitas de empanada van a realizar estos arrolladitos, vamos a tomar una tapita de empanada, vamos a poner un pedacito de queso cremoso y por arriba le vamos a poner unas cucharadas bien generosas de nuestro relleno de atún. Por último, vamos a cerrar nuestros arrolladitos así cruzando una tapita de empanada por encima de la otra. Así vamos a ir haciendo todo esto hasta que terminemos todo el relleno. Con esta receta me salieron 12 arrolladitos de atún. A los arrolladitos los voy a ir poniendo sobre una bandeja a la cual solamente le voy a espolvorear un poquitito de pan rallado y con esto me voy a asegurar de que mis arrolladitos no se peguen.
Si no tienen pan rallado, lo que pueden hacer es espolvorearla con harina y si no, con polenta. Una vez que estén todos los arrolladitos sobre la sartén, los vamos a pintar con un poquitito de huevo. Por arriba le puse un mix de semillas y esto se va a ir a un horno fuerte hasta que nuestra masa esté bien cocida, que nuestros pañuelitos estén bien doraditos. Miren, así salen del horno después de unos 25 minutos, ven que están bien doraditos. No me pueden decir que no fue una receta súper simple de realizar y les aseguro que quedan con un sabor increíble. Así que espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, no olviden de suscribirse, es totalmente gratis. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.